Yo cuando miro la boca, miro la lengua, la mandíbula, el cuello, hay que mirar muchas cosas, soy muy observador en ese sentido. Me encantaría que ustedes también empiecen como a mirar un poquito más allá. Que para eso estamos en este canal está buscando eso, darnos recursos entre todos para apreciar siempre un poco más allá. Hola mis amis, bienvenidos un día más al canal y hoy les traigo un video increíble. Un video de una persona que casi abandono, debo decir la verdad, por temas de copyright y todo eso, porque chicos, por Dios, qué pereza editar todo esto. Inmonetizable y lo único que hago es cortar para que no me lo bloqueen, o sea... ¿qué pasó? Pero bueno, aquí estamos nuevamente con esta persona que yo amo, porque ya saben, mi viejo lo ama. Lo escuchaba cuando era chico yo y eso, pero escuchaba cuando no tenía ningún conocimiento musical, vocal, de nada. Entonces ahora, con otro oído criterioso, vamos a estar escuchando qué pasa con la voz de este hombre. Una voz muy particular, una voz muy intervenida por los sentimientos, dejando de lado a veces ciertos puntos técnicos y todo eso. Una voz que nos encanta. Pero antes, esto es una de las primeras veces que está viendo mis videos, te voy a dejar por acá arriba una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo de diferentes artistas. Hay un montón, así que te invito a verlo. Si no fuiste a ver el último video que hice de él, te lo dejo por acá arriba para que lo vayas a ver. Pero también te voy a dejar por acá al costado todas las cosas donde me puedes encontrar, por ejemplo en la plataforma Lila. Ahí estamos todos los domingos a las 11 de la noche y los miércoles a las 10 de la noche analizando cantantes en vivo. Siempre la pasamos joya, nos redivertimos, la pasamos increíble. Ustedes ahí mediante un sorteo me pasan un link y yo analizo en vivo. Si algún video sirve para YouTube, lo traemos, como ya han visto. Pero también te voy a dejar mi Instagram para que vayas a saludarme, a visitarme, a darme un beso. Ahí siempre hago vivos antes de los otros vivos de la otra plataforma. Dios. Hay que calmarla. Siempre hago muchas historias, siempre se enteran de todo antes. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? Canción pedida, anhelada en el último video. Como ya les dije, este contenido de este artista no lo puedo, retribuir de cierta forma. Entonces ahí abajo tienen, si quieren, colaborar con el canal para que yo pueda seguir haciendo estos videos. Y recuerden que va a salir raro por temas de copyright y voy a tener que ir cortando como ya saben. Pero guarda, ¿por qué? Porque en la descripción de este video les voy a dejar el link para que vayan a ver el video original, porque yo acá estoy para interrumpir y molestar y hablar de cosas. Gracias. Bueno, mis chiquis, entonces, sin más, estamos en condiciones de pedirle al señor director la intro. Vamos, mis chiquis. Ok. Este es el mismo recital del que vimos la otra vez, me parece. Con la ropa. Ok. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de caricias, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Es casi un recitado esto, cómo está interpretando, cómo está casi hablando, con alturas, con cambios en la altura del sonido, obviamente, pero es como un recitativo. Hay veces, por ejemplo, que en obras de canto lírico se empieza con un recitativo, que es como una parte recitada primero. Obviamente respetando notas y alturas, intensidades y demás, pero bueno, lo podemos traspolar a lo que es el canto popular, que es esto. Seguimos escuchando. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Me encanta. Amo que digan muchas. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Se le nota, ustedes pueden notar también como un cierto escape de aire en las cuerdas vocales. Más allá de que está buenísimo todo lo que estamos viendo. Sienten como un... O sea, no tengo recuerdo de haber escuchado que en estas situaciones así donde él habla y recita y donde se expresa demasiado, tenga un recuerdo de un buen cierre cordal. O sea, esas cosas te pueden pasar cuando cantas, pero siempre tiene que ser por algo que vos elijas hacer, como la interpretación. Nunca tiene que ser algo que no puedas controlar, porque si no lo puedes controlar, ahí estamos en problemas. Porque puede ser porque no sepas colocar o puede ser por alguna afección en las cuerdas, en los pliegues. Seguimos. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien. El recurso que estoy usando en este momento es como el del breathing voice. Es esa voz aereosa, que ese recurso que se utiliza mucho para poder expresar mejor, para dejar bien marcado lo que vos querés decir. Cuando yo hago esto, indefectiblemente la atención se pone en eso, en lo que estoy diciendo. El poder de la dinámica.
también, ¿se entiende? Hey, hey, yo vivía tan distinto, algo Subimos hermoso, intensidad. algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad, Ay, no, la tiene tan clara. pero no de soledad. Ah, De eso y muchas cosas más, lo amo. yo jamás sufrí. Ahí está, viste que bien colocó, ya se puso como hasta, creo que le dicen, porque me estoy familiarizando con, yo soy un poco de la vieja escuela, me estoy familiarizando con los términos, creo que esto sería como algo de twang, esto tiene que ver con colocar la dirección de la voz un tanto al frente, no que llegue a ser nasal, pero sí, en vez de colocarla acá, colocarla un poco más acá, sí, pero sin que llegue a ser esto, espero que se entienda la diferencia. Te ayuda mucho a fonar, a proyectar mucho mejor la voz, a expresar más, algo más duro, para fijar la idea. Yo jamás lloré, yo era y muy feliz. Flip. Esa desconexión es una desconexión que dentro de este contexto está buenísimo. Tiene que ver hasta con cierto, como si fuese un llanto, ¿me entendés? Está muy afectado lo que está diciendo. Es una desconexión en los músculos, las cuerdas dejan de fonar, pero instantáneamente vuelve. Yo vivía muy bien. Dale. Hasta que te conocí. ¡Ay! Vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz. Sí. Aunque con muy poco amor. El que se siente identificado acá, ¿eh? No pasa nada, me lo dejan en los comentarios. Y muy tarde comprendí Sí. que no te debía amar jamás, porque ahora pienso en ti mucho más que ayer, pero mucho más. Fíjate cómo hizo para colocar la voz en esa nota, la más aguda que hizo hasta el momento, por lo que yo recuerdo. Fíjate cómo se sintió que ajustó bien el sostén muscular. Cómo se agarró de ahí, no se agarró ni de la lengua, ni de la mandíbula. Hizo esto. Mirá. Que no te debía amar jamás, Ahora. porque ahora ¿Viste? pienso en ti mucho más que ayer, pero mucho más. Tarararán, tararara. ¡Esa, pasito! ¡Ay, lo amo! No me provoco. Ok. ¿Para qué me aplauden si saben cómo me pongo? Hasta que te conocí, Ok. comencé a vivir la vida con dolor. Bien. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Ay, esos silencios que hace antes del poco amor. Le da todo. El recurso de la expresión, el recurso del silencio, el recurso de parar la dinámica. No se puede hacer todo con una misma intensidad, con un mismo volumen, menos con una canción de este calibre, con este nivel interpretativo que requiere. Lo más importante acá es la letra y ese dolor con el que cuenta la historia. Y muy tarde comprendí ¡Bien! que no te debía amar, porque ahora pienso en ti, porque ahora pienso en ti, y porque ahora pienso en ti mucho más que ayer, pero mucho más. Esa voz rotita no lo está usando como un recurso pensado, o sea, no está pensado hacerlo técnicamente. Cuando lo haces técnicamente es algo roto pero más limpio.
Lo que está pasando acá es que te lo está contando con una voz de desgarro sin pensar en hacerlo técnicamente. Gracias, porque no puedes estar... O sea, sí podés pensar todo el tiempo en la técnica. El entrenamiento te hace que vos no necesites pensar todo el tiempo en la técnica. Y se naturalicen cosas en tu cuerpo, recursos de técnica en tu cuerpo, para poder interpretar más libremente y no estar pensando todo el tiempo en el aire, que esto, que las cuerdas, que los pliegues. Puramente interpretación. Yo jamás sufrí, pero desgraciadamente El micrófono. ¿Dónde está? era una noche como esta cuando te encontré. ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué tema! ¡Qué tema! ¡Qué canción, por favor! ¿Cómo lo disfruta, eh? ¡Ay, la mierda! Ya está, listo. Gracias. Ya está, mirá. Pa para pa pam. Es terrible porque son como dos sensaciones súper diferentes. La letra que vos decís, ay, sí, me siento identificado, ay, esto que el otro, el llanto, la lágrima, el lagrimón. Y después la música que te repone, ¿me entendés? Te resube. Qué contraste también. Está bueno pensarlo así, como un contraste que decir, bueno, chicos, están pasando dos cosas acá. Todo lo que tiene que ver con la letra y la interpretación y el llanto y la lágrima. Y la dureza que también tiene lo musical, lo instrumental, ¿entendés? Porque también cuenta algo, está todo pensado. La melodía que están haciendo, el tararararara, ta, tararara, todo eso está contando algo también. Pero es un poco una fiesta también. Lo amo. Reflectores, tabaco. ¡Hey! ¿Qué dijo? Reflectores, tabaco. ¡Hey! Ay, no entendí. ¡Esa! Lo amo fuertemente. Ah, sí. Fíjate cómo... Ay, esto es una cosa técnica que tengo que decir. La E y la A la hace con la misma boca. Solamente para que tengan sonido de E y sonido de A, cambian un poco la posición de la lengua. Porque la A articula más atrás que la E. Para la E, fíjate, si haces E ahora y haces A, te das cuenta que la A articula atrás y la E es como del medio al frente. No tanto como la I, que la I está al frente. Pero si vos mantenés la boca de E, A, E, es como que mantiene la misma intención. Entonces como que no se corta la idea. Cositas para pensar también. Yo cuando miro la boca, miro la lengua, la mandíbula, el cuello. Hay que mirar muchas cosas. Soy muy observador en ese sentido. Me encantaría que ustedes también empiecen como a mirar un poquito más allá. Que para eso estamos en este canal. Este canal está buscando eso. Darnos recursos entre todos para apreciar siempre un poco más allá. ¡Qué coro! ¡Gracias! Sí. Yo la quiero que me digas si valió o no la pena. Ay, haberte conocido. Esta parte no me lo acuerdo. Te quiero ver. Y es que tú fuiste mala, sí, muy mala conmigo. Ay, por eso no te quiero ver jamás. Si ahora quiero que me digas. ¿Viste? Esto ya es otra, es como una parte C de la canción. Siempre como que tiene parte A, parte B, o parte A prima, parte B prima, parte C. La A
es como una parte, la A' es igual que la A, pero le dicen prima porque es como tiene un poquito de diferencia, pero no tanta. Una B ya es otra parte. Una B', obviamente lo mismo que una B, pero un poquitito cambiada. Y una parte C ya es algo completamente distinto que se usa para darle un aire fresco a la canción, para cambiar un poco la onda. Si valió o no la pena, ay, haberte conocido porque no te quiero ver. Si es que tú fuiste mala, si muy mala conmigo, ay, por eso no te quiero ver jamás. Si ahora quiero que me digas, si valió o no la pena, ay, haberte conocido porque no te quiero ver. ¡Bien! Y es que tú fuiste muy mala, si muy mala conmigo, ay, por eso no te quiero ver jamás. Si ahora quiero que me digas si valió o no la pena. ¡Ay, me encanta esta canción! No me acordaba de toda esta parte. Porque no te quiero ver. Y es que tú fuiste mala, si muy mala conmigo. Ay, por eso no te quiero ver jamás. No te quiero, no, no te quiero, no, no te quiero, no, no te quiero, no. ¡Bien! ¡Sí! ¡Vale! ¡Sí! ¡Ay, esa vuelta fue todo! No te quiero, no. ¡Sí! Esta parte me la acuerdo. No te quiero, no te quiero, no te quiero, no. No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero ver. ¡Ay, sí, chicos, por Dios! No te quiero, no te quiero ver. ¡Amo! ¡Ay, la estoy pasando genial! Que no te quiero, no te quiero, no te quiero ver. Fíjate acá cuando hizo No te quiero no, y hizo esa nota larga y extensa y con potencia, tenía boca de A. Que no te quiero, no te quiero, no te quiero ver. Que no te quiero, no te quiero, no te quiero ver. Que no te quiero, no te quiero, no te quiero ver. ¡Dale! No te quiero, no te quiero, no te quiero ver. Yo no quiero ver. Esta tiene que ser la última canción de recital, chicos. Es muy arriba. Claro, porque claro, la historia de la canción es como esto, que yo sufrí, que yo esto, que yo lo otro. Y ahora no te quiero, no te quiero, no te quiero ver. ¿Entendés? Ya está. Estamos celebrando que ya lo superamos. Gracias. Ah, El mejor mariachi de México, el mariachi. ¡Arriba, Juárez! ¡aguanten los mariachis! ¡Lo amo! Sí, ay, no, sí, chicos, quiero otra. ¿Qué temas, por favor? Temas icónicos. Acá en Argentina fue icónico. O sea, marcaron un antes y un después. Todo el mundo se sabe estos temas. Todo el mundo. A mí, si tienen alguna otra recomendación, si tienen alguna otra cosa que recomendarme de él o de otro artista que quieran que analice, chicos, pídanmelo mucho. Este video tiene que tener un montón de likes, un montón de comentarios para que yo pueda seguir analizándolo a él. Y recuerden que ya hice otro video de él, así que lo pueden ir a ver. Amis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Los quiero. Chao.